Ese rey que entró montado en un burro no era el rey que la mayoría esperaba. La multitud, que había estado esperando la llegada de un Mesías que liberara a Israel del yugo romano, se encontraba frente a algo que no solo era inesperado, sino revolucionario. En lugar de un líder de guerra montado en un caballo blanco, con un ejército imponente, se les presentó un hombre sencillo, sin adornos de poder terrenal, montado sobre un humilde burro, la montura de los más pobres y modestos. Esto era una señal clara de que el reino que él traía no se basaba en el poder humano, sino en una fuerza mucho más grande, el amor sacrificial. La imagen de este rey, humilde y pacífico, nos desafía a replantear qué entendemos por poder. Jesús no vino para imponer su voluntad a la fuerza, como lo haría cualquier líder humano. En su lugar, vino a ofrecer un reino de amor, de servicio, de sacrificio. Este no era un rey que buscaba el control sobre los demás, sino el rescate de los perdidos. Su trono no sería un palacio de oro, sino una cruz de madera, y su corona no sería de oro o diamantes, sino de espinas. Esta paradoja del reino de Dios desconcertó a los que lo esperaban como un liberador político, pero para aquellos que tenían ojos para ver, era la manifestación del amor divino en su forma más pura. Este domingo de Ramos marcó el principio de un fin y el principio de la eternidad. Era el inicio del camino hacia la cruz, donde el Rey entregaría su vida por la humanidad, y a la vez, era el comienzo de algo eterno. La cruz, aunque parecía ser el fin de una historia, en realidad fue el comienzo de la restauración eterna, del regreso a la comunión con Dios. Lo que el mundo veía como derrota, en realidad fue la victoria más grande de todas. La muerte de Jesús en la cruz no fue solo un sacrificio temporal, sino un acto que inauguró la salvación para todos los que creen en Él, un acto que cambiaría la eternidad. En ese momento, mientras las palmas se agitaban y las voces cantaban Hosanna, algo mucho más grande estaba sucediendo en el plano espiritual. Nadie en la multitud podría haber entendido completamente que estaban presenciando el inicio de la redención del mundo. Jesús, al montar ese burro, no solo estaba cumpliendo una antigua profecía, sino que estaba revelando el corazón de Dios, un amor tan grande que, en lugar de venir con poder y gloria, vino con humildad y sacrificio para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. ¿Alguna vez has sentido que algo grandioso está a punto de suceder, pero nadie más lo ve? Quizás en tu vida personal, en momentos de transición o de revelación, puedes haber tenido esa sensación. Ese domingo en Jerusalén, la multitud veía solo una procesión más, pero lo que realmente sucedía era mucho más profundo. Era el cumplimiento de una promesa eterna que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. En el momento más inesperado, cuando parecía que nada estaba pasando, algo trascendental estaba por suceder. El rey había llegado, pero no como el mundo esperaba. El Domingo de Ramos nos recuerda que, a menudo, lo más grande no se presenta con gran pompa y circunstancia. A veces, los momentos de transformación más significativos comienzan de la manera más sencilla. Y en ese día, en ese momento exacto, la historia del mundo fue cambiada para siempre, aunque muchos no lo comprendieron en su tiempo. Hoy, esa misma invitación sigue viva. ¿Estás listo para reconocer a ese rey humilde en tu vida? ¿Lo verás por lo que realmente es, o solo como un líder más entre muchos? Imagina estar ahí. Las calles de Jerusalén repletas de peregrinos, el aire denso con el murmullo de miles de voces, el polvo levantándose bajo los pies, palmas agitadas en el aire, gritos de Hosanna, resonando entre las murallas de la ciudad santa.
todos emocionados, esperanzados, creyendo que por fin el Mesías tan esperado iba a tomar el trono y restaurar la gloria de Israel. Pero entre esa multitud, solo uno sabía lo que realmente venía. Solo uno tenía el corazón consciente del peso que cargaba. Mientras los demás celebraban la posibilidad de una revolución política, él miraba más allá de la emoción superficial y veía la cruz. Veía el abandono, la traición, la corona de espinas, los clavos atravesando sus manos. Veía tu rostro, el mío. Y aún así, siguió adelante. ¿Puedes imaginarlo? Caminar hacia tu propia ejecución, sabiendo que la misma gente que ahora grita tu nombre, en unos días estará pidiendo tu sangre. ¿Te atreverías a reconocerlo en medio de esa multitud, no como un líder de masas, sino como el cordero destinado al sacrificio? Porque ese hombre no entró a Jerusalén para sentarse en un trono terrenal, sino para arrebatarle las llaves de la muerte al infierno mismo. Él no vino a conquistar con espadas, sino con clavos. No vino a aplastar imperios humanos, sino a romper las cadenas invisibles del pecado, el miedo y la separación de Dios. Su entrada no fue una procesión de gloria terrenal, fue el inicio de un camino de dolor elegido por amor. Cada paso del burro que montaba era una declaración: estoy dispuesto por ti. Y aquí está la pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta ti hoy: ¿lo seguirías? ¿Solo en los días de palmas y cantos, cuando todo parece victoria? ¿O también cuando el camino se oscurece, cuando el silencio reemplaza los vítores, cuando el peso de la cruz es lo único que se ve? Muchos lo aclamaron ese domingo, pero pocos lo acompañaron el viernes. ¿Y tú? ¿Serás de los que celebran a Jesús cuando parece que todo va bien, o de los que lo siguen incluso cuando hay cruz? Porque reconocerlo como rey es fácil cuando parece que va a resolverlo todo como tú quieres. Lo difícil, y lo verdaderamente transformador, es seguirlo cuando sus planes son más grandes que tu entendimiento. Cuando te invita a morir para poder vivir. Cuando no promete un trono en la tierra, sino un lugar eterno en el cielo. Así que la pregunta sigue abierta. ¿Solo lo aplaudirás en la multitud, o también lo seguirás en el camino estrecho? El mismo Jesús que montaba ese burro había pasado la noche anterior en Betania. No estaba solo. Estaba con Lázaro, sí, ese Lázaro. El que estuvo 4 días muerto. El que ya olía. El que todos habían dado por perdido. Y sin embargo, ahí estaba, vivo. Respirando. Sonriendo. Caminando con el que lo llamó fuera de la tumba. ¿Te imaginas eso? La gente no solo venía a ver a Jesús, venía a ver al testimonio viviente de que él tenía poder sobre la muerte. ¿Qué sabías de él entonces? Para algunos, era un profeta. Para otros, un rebelde. Para muchos, una esperanza. Pero en realidad, era más que todo eso. No era solo un hacedor de milagros, era el cumplimiento de promesas milenarias. Era la palabra que se había hecho carne. La profecía, caminando entre los hombres. Y sin embargo, eligió un burro. No un caballo de guerra. No un carruaje de oro. Un burro. El animal de carga. El símbolo de trabajo, de servicio, de humildad. En el mundo de los hombres, los reyes entraban con fuerza, con escudos, con espadas y aplausos. Jesús lo hizo con ternura, con mansedumbre, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué un burro?
Porque el reino que venía a instaurar no era uno que se impone desde arriba, sino uno que se siembra desde abajo. Porque el verdadero poder no necesita gritar ni intimidar. Porque la humildad tiene una autoridad que desarma. Jesús no estaba compitiendo con los Césares ni con los Herodes. Él estaba revelando un nuevo tipo de reino, uno que comienza en el corazón, no en el palacio. La entrada de Jesús en Jerusalén fue un acto profético, cargado de intención. Zacarías lo había anunciado siglos antes: mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burro. No fue una casualidad. Fue un mensaje. Un desafío. Un espejo para el alma humana. Y hoy, ese mismo Jesús sigue entrando. No en ciudades, sino en corazones. No montado en un burro, sino tocando puertas invisibles, esperando que alguien le diga: sí, entra. Cambia todo. Pero aún nos cuesta entender ese tipo de rey. Aún esperamos grandeza con adornos, milagros con espectáculo, reino sin cruz. Aún queremos que Él se ajuste a nuestras expectativas, cuando en realidad somos nosotros quienes debemos ajustarnos a su verdad. Entonces, vuelve la pregunta: ¿lo reconocerías ahora si entrara de nuevo? ¿O estarías esperando algo más brillante, más fuerte, más parecido al poder humano? Porque ese rey que viene montado en humildad es el mismo que venció a la muerte. El que caminó con Lázaro, también camina contigo. Y si tienes el valor de mirar más allá del burro y ver al rey, tu vida también puede resucitar. A medida que las palmas caían al suelo y los mantos se extendían como una alfombra improvisada, la multitud gritaba: «Hosana». Pero en el cielo, no era solo un canto de júbilo, era un estremecimiento. Porque esa entrada triunfal no era un simple desfile. Era una declaración de guerra. No una guerra como las que conocemos, con espadas y sangre de enemigos, sino una guerra invisible, más profunda, más eterna. Ese rey que venía montado en humildad no se dirigía al trono de Jerusalén, se dirigía al Gólgota, a la cruz, a la tumba. Lo que parecía una celebración, era en realidad un desafío lanzado al corazón mismo del mal. Jesús no estaba entrando para recibir una corona humana, sino para arrebatarle al infierno lo que no le pertenecía, nuestras almas. Y lo haría no negociando, no buscando términos medios, no pidiendo permiso, sino entregándose por completo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que cada paso que dio ese día fue un paso hacia el sacrificio. Cada hosana era una mezcla de esperanza y juicio. Porque el mismo pueblo que gritaba su nombre, pronto pediría su muerte. Y él lo sabía. Aún así, no se detuvo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a seguir a ese rey? No solo cuando la multitud canta y las palmas ondean, sino cuando el camino lleva a la cruz. Porque seguir a Jesús no es solo creer que es bueno, es caminar con Él incluso cuando duele. Es entender que no vino a ser popular, vino a salvar. Y que para salvarnos, tuvo que declarar la guerra al pecado, a la muerte, a toda oscuridad. Y vencerlas con su propia sangre. Este no es un rey que se conforma con aplausos de domingo. Es un rey que exige todo. Porque lo dio todo. Entonces, ¿sigues esperando un Mesías que venga a mejorar tu vida, o estás listo para seguir al rey que vino a transformarla desde lo más profundo, incluso si eso implica llevar una cruz? Porque esa entrada a Jerusalén fue solo el comienzo. El inicio del fin del reino de las tinieblas.
Y tú estás invitado a formar parte de la rebelión más poderosa de la historia, la que vence al mal con amor. Pero entre los gritos de Hosana, no todos celebraban. Los fariseos miraban con recelo, con corazones endurecidos. Mientras el pueblo extendía sus mantos, ellos se cruzaban de brazos. No era el ruido lo que les molestaba, era el silencio que traía su humildad. Porque Jesús no gritaba como los conquistadores. No venía montado en un caballo, ni acompañado de espadas. Venía con una mirada que atravesaba el alma, con una paz que desarmaba el orgullo. Y eso les aterraba. ¿Cómo puede alguien tener tanto poder sin imponerlo? ¿Cómo puede alguien ser tan temido sin alzar la voz? Lo que los fariseos no soportaban no era su popularidad, era su pureza. No era su autoridad, era su verdad. Jesús exponía con su sola presencia lo que ellos ocultaban con leyes, apariencias y religiosidad vacía. Y mientras el pueblo cantaba, ellos murmuraban, hazlos callar. Pero Jesús respondió, si ellos se callan, las piedras gritarán. Porque la creación entera sabía que no se trataba de una entrada más. Era el Rey. El verdadero. El que no vino para ser servido, sino para servir. El que no vino a buscar adoración, sino a entregar salvación. Y sin embargo, entre tantos aplausos, ¿cuántos entendieron? ¿Cuántos, de los que vitoreaban al Rey ese domingo, estarían dispuestos a seguirlo el viernes, cuando el camino ya no estuviera alfombrado con palmas, sino manchado de sangre? Seguir a Jesús cuando es aclamado es fácil. Pero, ¿y cuando es rechazado? ¿Y cuando calla ante las acusaciones? ¿Cuándo carga una cruz que no era suya? Ese es el verdadero llamado del discípulo. No solo celebrar su entrada, sino caminar con él hasta el Calvario. Porque al final, no se trata de cuántas veces lo aplaudiste, sino de si estuviste dispuesto a morir con él, para vivir con él. Y tú, sigues siendo parte de la multitud. ¿O ya te decidiste a cargar tu cruz? El verdadero reino nunca fue construido con espadas, ni sostenido por el miedo. No se impone desde un trono de oro, sino que nace en un madero manchado de sangre. Y ese rey, el que cabalgaba en un burro aquel día, lo sabía. Cada paso que daba sobre aquel camino de mantos y palmas, lo acercaba no a una corona de oro, sino a una corona de espinas. ¿Y nosotros? ¿Estamos listos para ver más allá del ruido, más allá del fervor de la multitud? Porque lo que se nos ofrece no es solo una fe que consuela, sino una que transforma. No es un Dios que solo escucha nuestras peticiones, sino uno que nos llama a morir a nosotros mismos. Y eso duele. Porque amar como Él amó, implica renunciar. Perdonar como Él perdonó, implica rendir el orgullo. Servir como Él sirvió, implica abandonar el ego. Muchos vieron en Jesús la esperanza de un cambio político, un libertador. Pero no entendieron que Él vino a hacer algo mucho más profundo. Libertar al alma del dominio del pecado. Él no vino a cambiar gobiernos. Vino a cambiar corazones. El burro, símbolo de humildad, no fue un accidente. Fue una declaración. Una forma de decir: mi reino no es de este mundo. No conquisto ciudades, conquisto corazones. Y mientras todos gritaban Hosana, Él pensaba en ti. En tu lucha, tu culpa, tu vacío. Sabía que su entrada a Jerusalén era el inicio del camino hacia tu redención. Entonces,
La pregunta no es solo ¿quién es ese rey?, sino también ¿estás dispuesto a dejar que reine en ti, aunque eso implique seguirlo al Gólgota? Porque el verdadero cristianismo no es una celebración de domingo, es una entrega diaria. Y la cruz no es solo un símbolo, es una invitación. Este domingo, aunque lleno de vítores y ramas de palma, llevaba en su sombra una advertencia silenciosa: la multitud es voluble y el corazón humano, frágil. Hoy gritan Hosana, pero en unos días, algunos de esos mismos labios pronunciarán: crucifícale. ¿Y por qué? Porque no era el Mesías que esperaban. Querían un libertador que rompiera las cadenas del imperio. Pero él vino a romper las cadenas del alma. Querían revolución. Pero él ofrecía redención. Y eso incomoda. Este rey no viene con promesas de poder, sino con el llamado al quebranto. No viene a confirmar nuestras expectativas, sino a confrontarlas. Porque cuando desaparecen las palmas y aparecen las espinas, cuando se acaba el aplauso y llega el silencio del Getsemaní, ¿aún no seguiremos? El problema no es reconocer al rey en los días de gloria, sino identificarlo en los días de oscuridad, cuando su corona es de espinas y su trono, una cruz. Y esa es la advertencia de aquel domingo. La fe verdadera no se revela en los cantos, sino en la cruz. No en el ruido de la celebración, sino en el eco del abandono. No cuando todo va bien, sino cuando seguir le cuesta. Si este mensaje te hizo pensar, si tocó algo en tu corazón, no dejes que se quede aquí. Suscríbete al canal para seguir explorando las verdades que muchos pasan por alto, para descubrir al Rey más allá de la multitud, más allá de la tradición. Aquí no solo contamos historias, las vivimos, las cuestionamos, las profundizamos. Y cada semana, te espero con una nueva perspectiva que te hará ver lo eterno en lo cotidiano. Activa la campanita, comparte este video y únete a esta comunidad que no teme ir más allá de lo superficial. Porque seguir al Rey es solo el comienzo. Entonces, quizás la pregunta más profunda no es si reconocemos al Rey, sino si reconocemos nuestra necesidad de ser redimidos por Él. Porque este domingo no fue solo el comienzo de la Semana Más Santa. Fue el reflejo de nuestra propia contradicción. Amamos al Salvador, pero tememos la cruz. Y sin embargo, ahí, en ese burro, cabalgaba el amor que no retrocede. El Rey que no se baja del camino, aunque sepa que lo esperan clavos. Y lo hace, por ti. Lo reconocerás, incluso cuando no esté rodeado de palmas, sino de espinas.